Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Vamos al grano. Mi gente, si ustedes quieren tener hijos, ustedes tienen que saber la responsabilidad que conlleva traer otro ser humano. Yo hice un video hace como 2 meses sobre los hijos no te pertenecen. Principalmente en Latinoamérica, nosotros pensamos que cuando tenemos hijos podemos hacer lo que se nos da la gana, usarlo como ancla económica, usarlo como, ¿cómo se diría? Manipular a tu pareja con el niño, niña, usarlo como a nosotros nos dé la gana, porque mayormente yo lo oigo en República Dominicana. Yo lo parí por aquí abajo. Entonces, como yo lo pujé, a mí me dolió, lo tuve 9 meses en el vientre. Ese muchacho tiene que hacer lo que yo diga, que ahí vamos a entrar con ese tema de tiene que hacer lo que yo diga. Yo lo puedo criar como a mí me dé mi maldita gana, pero sorpresa, cuando van creciendo, tú te das cuenta que no te pertenecen porque esa persona es adulta ya, tiene que hacer su vida, es ley de vida. Los hijos no son un carro, una casa que tú puedes intercambiar, puedes vender como una propiedad privada. Tu hijo no es una propiedad privada aunque tú lo hayas parido pujándolo, aunque te duela los 9 meses que tuviste con el niño ahí en el vientre, principalmente a las madres lo digo. No son una propiedad, no es una cosa. Y lo que sí te pertenece en verdad es la responsabilidad de criar a ese ser humano. Esa es tu responsabilidad que nadie te puede quitar, porque usted decidió copular, quedarse embarazada, o en este caso para el hombre, embarazar a una mujer, entonces su responsabilidad es mantener ese niño. Yo veo comentarios de personas que dicen, pero yo lo mantengo, ese muchacho es mío, el Estado no, por ejemplo, el Estado no se puede meter en lo que yo haga con mi hijo, porque yo lo parí. Eso piensa mucha gente, pero después, cuando usted malcría a esa persona, a ese ser humano con otro código genético diferente al suyo, usted lo deja a la intemperie y usted le está dando un problema al Estado, digamos, a la sociedad donde uno pertenece. Porque usted lo cría como un psicópata, un delincuente, una gente que no se puede relacionar con los demás, usted nos está tirando esa carga a nosotros como sociedad. Entonces, eso la gente no lo piensa. Yo, por ejemplo, tuve una conversación con una chica que ella empezó a tener hijos desde los 17 años y tenía 11 muchachos. Y yo le dije a ella que yo siento que si tengo un hijo con cualquier maldito loco en la República Dominicana, siento una responsabilidad tanto conmigo como para la sociedad, porque yo no puedo traer un muchacho al mundo a pasar trabajo y después endonárselo a la sociedad porque yo lo mal eduqué. Y eso es una cosa que la gente no entiende. Entonces, esta introducción larguísima que he hecho es para que ustedes entiendan por dónde va mi lectura y lo que voy a compartir a continuación sobre los derechos del niño, del infante, que voy a usar el video del Ritmo de la Mañana, donde habla Alberto Vargas, que me gusta mucho su elocución, muchas cosas que dice, pero también hay cosas que yo no estoy de acuerdo, ¿no? En este caso sobre el derecho de los abuelos hacia los infantes. No voy a poner el video porque me pueden bloquear por derechos de autor, pero voy a poner la conversación en un audio donde habla sobre el derecho de los niños con los abuelos. Y tuvimos una pequeña discusión. Yo decía, yo creo, vamos a poner en contexto. Yo hacía un comentario el otro día sobre una persona que estaba pasando un proceso muy tortuoso con la abuela de sus hijos, en una relación ríspida, complicada, con una relación complicada, tanto con el hijo de esa persona como
Y todo eso ha derivado en que esto ha terminado convirtiéndose en un martilleo utilizando la justicia para mortificar a una persona. Ok, Básicamente eso. perfecto. Entonces, partiendo de lo que dice el artículo 9 del Código del Menor, pues entonces se ha ido a la justicia ha dictaminado unas visitas vigiladas, etcétera. Y eso pasa muy poco. Y yo soy de los que creo que en este tipo de contexto que estamos hablando, me parece hasta una mala aplicación de la ley si la ley no toma en cuenta cuál es el... No es una mala aplicación de la ley. ¿En qué sentido? No se vela el derecho de los abuelos, sino se vela el derecho del infante, porque tiene derecho primero a una identidad. Y la identidad se la da la familia, o sea, los orígenes de donde proviene el menor, ¿no? O sea, nosotros vemos la parte de los abuelos no, porque ellos no tienen derecho, porque ellos que pintan ahí. Por parte de la biología, señores, su mamá, su papá, cuando usted tiene hijos, él hereda muchísimas cosas al infante, ¿no? Y él necesita saber cuál es su identidad. De hecho, muchachos que son adoptados, que no conocen a sus padres, a su madre, a su padre y a su madre, necesitan saber cuál es su origen. Tienen derecho a saber de dónde provienen. Nosotros, los seres humanos, tenemos esa inquietud por saber nuestros orígenes. Por eso el menor necesita contacto con sus orígenes. Y en este caso, más cercano, están sus abuelos. Por eso le dije anteriormente que tengamos cuidado con quienes tenemos hijos. Porque muchas veces nos enamoramos, nos apasionamos de un hombre o de una mujer, pero no vemos la loquera que tienen muchas familias. Entonces, a veces uno tiene que ser como frío, ¿no? Y observar y decir, yo con esta familia no me voy a juntar, porque un hijo, lamentablemente, aunque no te pertenezca, como dije anteriormente, te enlaza con esa familia de tu pareja con la que tú decidiste tener el infante. El fondo que lleva todo esto. O sea, digamos, un conflicto de familia lleva a que se instrumentalice a través de la ley, una imposición que los padres nos desean, se violenta un deseo de los padres, por la razón que sea, y yo creo que la ley no debería contener eso. Ahora, nosotros conversamos, ¿cuál era el espíritu que tenía eso en principio versus lo que tal vez en la práctica se ha convertido? Bien, lo que pasa es que, y buenos días antes que nada, lo que pasa es que tú estás viendo la óptica equivocada. O sea, exacto. Este chico que está hablando, que está interviniendo, es abogado. Vamos a iniciar por ahí. Yo estoy desde el conflicto. Desde el conflicto. Exacto. El derecho no es de los abuelos. El derecho es del menor de edad a tener una relación con su familia extendida, iniciando con los abuelos. Sí. ¿Por qué se hace esto? Porque el espíritu de la ley entiende... O sea, los tíos también tienen derecho. El menor tiene derecho a ver sus tíos. Exactamente. De hecho, en el mismo artículo que tú dices, establece en el párrafo, y lo vamos a leer para que la gente entienda el contexto, que en situaciones excepcionales, pues los tribunales pueden ordenar que personas que sean parientes o no del menor de edad tengan acceso. El padrino, por ejemplo. El padrino puede ser, o en el caso de los que no son parientes, un psicólogo. El Estado, si ejecuta la función bien de la ley, porque debemos entender que las leyes no educan, ¿ok? Están ahí siendo partícipe de consecuencias o habilitando la posibilidad de que la persona que pertenece a esa sociedad cumpla con esas normas, ¿no? Entonces, cuando un menor tiene problemas con sus padres o no tiene padre, lo que realmente tiene que buscar es el familiar que sea más cercano, que el niño tenga un origen, una cercanía con esa persona, lo más posible. Por ejemplo, aquí en este caso con Noruega, yo critico mucho el tema de la Barnevan. Ustedes han visto muchos videos de la Barnevan. Hasta lo que yo sé, por ejemplo, al niño te lo quitan y te lo llevan a una casa de acogida para los niños, pero realmente ese niño
sería como en una granja, en un corral, que sí le están dando comida, le están dando educación, pero no tiene una cercanía realmente con sus orígenes, que sería en este caso un familiar cercano. Por eso el Estado debe velar porque el niño esté con alguien que pertenezca a uno de los dos pilares que hizo ese otro ser humano, que sería el papá o la mamá. Especializado en temas de con menor edad, porque ese menor ha vivido un trauma y necesita ayuda psicológica y los padres no quieren llevarlo, por ponerte un ejemplo. En esa parte. Entonces, ¿qué es? Sí, ahí es también un tema peligroso. Depende de la ideología que tenga el Estado, como hoy día se está viendo. Si el niño tiene algún problema psicológico y los padres no quieren llevarlo al psicólogo, el Estado tiene que intervenir. Pero hay vertientes ahí. En Europa, con el tema, ustedes saben que de esta agenda, usan estas leyes para obligar a los padres a meterse en esa norma. Pero realmente, como empezó la ley como tal, si los padres son irresponsables, el Estado tiene que intervenir. Tiene la libertad de intervenir. El problema es que, lamentablemente, las leyes también la usan para hacer cosas indebidas, porque muchas veces quedan fisuras. ¿Qué es lo que establece el artículo que habla de la relación con abuelos? Lo que te establece es que en base al interés superior del niño, para una crianza en valores, una crianza en familia, como está en la Constitución Dominicana, que establece que es una familia y demás, para un menor de edad desarrollarse como un ente social, pues necesita un contacto que va más allá de ese contacto con sus padres, porque ese es un contacto muy limitado. El que te está criando, los que te están criando, aunque son tus guías en el mundo, por sus propias circunstancias y demás, no tienen las herramientas para enseñarte todo el mundo. Exacto. Por eso le dije anteriormente, tengan en cuenta con quién tener sus hijos, porque si con quien usted quiera tener su hijo, hija, como le pasó a un compañero mío de trabajo, que la familia de la muchacha, una muchacha buena moza, muy linda, Cibaña, eran todo delincuentes y todo loco. Yo creo que la única que servía ahí en esa familia era ella. Tú dirás, pero ¿y cómo mi hijo se va a relacionar con esos malditos locos? Pues tenga en cuenta, vuelvo y repito, con quién tener esa criatura. Porque te guste o no te guste, te enlazaste tu ADN, tu pilar como hombre o como mujer, se enlazó a esa familia. Por eso en muchas sociedades miran mucho el historial de la otra familia con la que te vas a enlazar. Por ejemplo, en la India se rigen por castas. ¿Tú me entiendes? Tú dirás, no, pero eso es discriminación. Sí, se discrimina. De hecho, los ricos, en República Dominicana nosotros decimos, los ricos se encatan entre ellos mismos, por eso mismo, para evitar a futuro problemas. Porque esa gente, por ejemplo, de dinero, que muchas veces tienen apellido y no tienen tanto dinero, pero tienen una reputación que mantener, no les gusta enlazarse con una familia con una reputación escabrosa. ¿Me entiendes? Y también como que, ok, si tú vas a tener hijos con esa persona, tú tienes que ver, o sea, si hay problema de enfermedades, ¿me entiendes? Enfermedades congénitas, si fueron primos y tuvieron hijo loco, todas esas cosas, esa gente lo ven, porque saben que a futuro tú tendrías problemas. Señora, la excepción no hace la regla, porque hay gente que dice, no, pero yo conozco familia que la tipa viene de familia con historiales escabrosos, pero nunca dieron problema. Eso es una lotería. Pero si usted se enlaza con una familia problemática, le va a traer problemas. Posible. Entonces, no, es muy popular porque tú eres tú y las circunstancias bajo las cuales tú creciste. Y tú vas a enseñar lo que a ti se te dio. Tú no puedes enseñar fuera lo que a ti no se te dio, a menos que tú te hayas dedicado a aprenderlo, lo hayas aplicado y demás.
y tomando en cuenta el aspecto esa es la buena cultural, intención. ese es el legislador. Ese es el espíritu de la ley, Okay, basado en el interés superior del niño que hemos el hablado legislador aquí. dice, bueno, para que un ser humano pueda crecer y formarse de forma integral, lo mejor es que pueda tener acceso al entorno mejor posible. Exacto. Que incluya todo aquello que contribuya para su bienestar e idóneo desarrollo. Correcto. Ok, y yo lo entiendo. Entonces, si partimos del hecho de que quien está impartiendo justicia, lo que está exactamente es lo contrario. Ok. Entonces, ¿cómo uno se embruja con eso? Básicamente lo que ocurre aquí es lo siguiente. Una disputa familiar, o sea, como el caso particular, no es suficiente para tú argumentar que tú vas a alejar a ese menor de los abuelos. ¿Cuál es? Exacto. O sea, tú llevarte mal con los abuelos en este caso, y voy a entrar después con el tema del padre, no te da derecho a decir, bueno, voy a alejar a mi hijo o hija de los abuelos, porque tú te lleves mal con ellos. A menos de que los abuelos sean unos psicópatas, también tienes que tener pruebas de que le puedan hacer daño al menor. En este caso con el padre, ustedes sabían, mujeres, yo estoy harta de decírselo en los live, en TikTok, cuando me conecto, que cuando usted le prohíbe ver a su padre, a su hijo, usted está cometiendo maltrato infantil. No, que él no me da dinero, el niño no sabe de dinero, el niño no sabe de manutención. Si el niño desea ver a su padre, y no solamente que el niño te diga, yo quiero ver a mi papá, no, tú tienes, lamentablemente, aunque ese hombre te haya sido infiel, malo contigo, no le puedes negar el derecho al niño de tener sus raíces, su otro pilar, que es su papá. Eso le hace muchísimo daño al infante cuando usted le niega el derecho. El derecho es del niño, no estamos hablando que el papá. El derecho es del niño con el tema psicológico. Él tiene derecho a conectarse con su otro origen, su otra parte. Tú como madre decidiste tener hijo con ese hombre. Entonces, tu responsabilidad de que ese niño se críe sanamente. Te lo dice una persona que se crió sin un padre, porque al principio mi mamá, sea como sea, lo que fue mi papá, me negó en cierta manera ese derecho y hasta me negó el apellido, que es otra cosa. El niño tiene derecho a una identidad, o sea, principalmente con el tema del apellido, a quién pertenece y demás. Muchas mujeres por reproche, ¿no? Por venganza, le niega el apellido del padre al niño, pues dice, ¿para qué si al final lo parí yo? Si el padre quiere reconocer al niño, usted no le puede negar el derecho al niño. Aunque patalee, aunque te moleste, lo que sea, fue usted que decidió tener hijo con ese hombre o con esa mujer. No veo muchos casos del tema de que hombres se queden con los niños y le nieguen ver a la mamá. Puede darse ese caso, pero mayormente la justicia le da siempre la razón a la madre. Y muchas veces no investigan a esa madre. Hay madres malas que no deberían llamarse madre. Hay mujeres malas, señores, que usan a los hijos como ancla económica también y como abuso psicológico para hacerle daño a la pareja, a la expareja. Hay muchos casos así. Entonces, cuando a la madre le dan ese beneficio de quedarse con los niños, muchas veces no investigan. Porque la madre, porque la sociedad ve a la madre como algo sagrado, como la mejor protección, que muchas veces no lo es. Ustedes han visto casos de mujeres que lamentablemente sus hijos porque esa madre no se hizo responsable de la criatura, pero la justicia le dio prioridad a la mujer. ¿Por qué? Muchas veces por ser mujer o porque ven que la madre es lo más importante. Claro está, es la madre lo más importante. De hecho, en la ciencia dice que los 5 años del infante son lo más importante para estar lo más cerca posible de la mamá. ¿Me entiendes? Pero eso no da
la certificación de que ese ser humano, en este caso una mujer, sea un buen tutor para la criatura. Muchas veces la justicia no lo ve y le da la prioridad principalmente a la mujer. Serían las agravantes. Que haya indicios y pruebas de violencia física, violencia psicológica, que estar con los abuelos sea un peligro para la... Claro, usted tiene que certificar que efectivamente los abuelos, ¿no? O el padre, que eso se ve más, esté ejerciendo violencia psicológica, abuso, cualquier cosa, daño al menor. Pero llevarse mal con el papá o con el abuelo, eso no te da derecho a alejar al infante de sus orígenes. Siempre digo lo mismo, orígenes. La vida de ese menor de edad, vamos a suponer que sea que uno de sus abuelitos tenga un... Exacto, y que es psiquiátrico. Exacto, y que en ese caso, que el menor esté con él representaría un peligro para su vida. Entonces, en esos casos, obviamente... ¿Quién se encarga de hacer el expertise? Entonces, ahí vamos ahí. Cuando tú apoderas a la Fiscalía, niñas y adolescentes y a los tribunales especializados de niñas y adolescentes, a esa jurisdicción, pues les corresponde a los fiscales realizar todas las investigaciones del lugar y es necesario también que se haga un peritaje psicológico de ese menor de edad, entrevistándolo en cámara Gesell con los abogados de las partes presentes y las partes también, para que vean, para que escuchen y valoren qué influencia puede tener en este caso ese abuelo en ese menor de edad. Eso implica también que las partes deben someterse a estudios psicológicos, deben ser entrevistados por psicólogos para que se determine si esa orden de que esta persona, de que este menor o de que este abuelo tengan acceso al menor, pues no vaya a representar un daño, que no vaya a representar un peligro para su crianza o que lo va a convertir en un salvajito, que es una de las posibilidades también de que se críe silvestre y usted lo que termine teniendo un salvajito. Entonces, bajo esas circunstancias, las partes tienen que ser las que motoricen su proceso, obligatoriamente. Pero el hecho de que yo tenga una mala relación con los abuelos no es suficiente, según lo que establece la ley, para yo impedir que los abuelos tengan acceso a la menor edad. Siempre. Porque una cosa es que tú te lleves mal con el padre o con los abuelos. Pero otra cosa es el derecho del menor a estar en contacto con sus otros familiares para su mejor desarrollo psicológico. El suegro o la suegra te pueden decir, eres una maldita, pero puede ser que sean locos con el nieto. O en este caso, el hombre, el padre del niño, que haya sido infiel, haya sido grosero contigo, desleal, pero eso no quita que pueda ser buen padre. ¿Me entiendes? Una cosa no va con otra. Y vuelvo y repito, aunque no te dé manutención, tienes, claro, yo no estoy diciendo que obligues porque si él no quiere, no quiere. Que es otra cosa, que hay muchas mujeres que le envenenan la cabeza a los hijos en contra del padre y, sorpresa, tú sabes de lo que tú estás criando, una gente llena de odio, de rencor, y cuando está grande, cuando ya crece, te coge odio a ti y le coge odio al papá. Entonces él no siente que pertenece a raíces, a su propia identidad. Entonces, ¿qué hace ese rebelde? Que busca otra identidad. Y muchas veces la busca en pandilla, en juntadera que no debería juntarse, porque él se siente, digamos, traicionado, abandonado. ¿Qué tú crees? ¿Que envenenándole la cabeza va a ser un equipo contigo? Se va a anclar de ti porque mi papá es malo. No. De hecho, aunque el papá sea malo, él debe de darse cuenta, él por sí solo en el camino, cuando tenga uso de razón. No tú decirle, tu papá no viene porque él es malo, porque él no te quiere. No, tú no estás haciendo con eso que él te quiera más a ti. Se aleja más de ti. Te coge odio a ti también. Y en el peor de los casos, cuando el papá es bueno y el niño se da cuenta que la mala eres tú,
te aborrece a ti, te coge odio a ti y se va al equipo contrario, porque él no puede odiar a la mamá, no puede odiar al papá, porque pertenece a esos dos pilares y crea una confusión. Entonces, dentro de esa confusión, lo que nace es el odio. Te aborrece a ti como madre y aborrece al padre y busca otra caverna, otra identidad, otros orígenes que son ajenos a él para sentirse que pertenece a algo. Porque nosotros los seres humanos somos así. La biología es así. ¿Me entiendes? Guste o no te guste. Cuando esto no representa un peligro. Conclusión, o sea, eso se busca en beneficio del niño, del pero menor. al final quien motoriza y exige el derecho del abuelo. Exactamente. Quien exige ese acceso. Claro, quien exige es el abuelo, porque el infante no tiene uso de razón en sí para exigir su derecho como tal. A menos de que hay casos también que cuando el menor tiene 16, 17, 15 años, 14, busca emanciparse. Pero cuando él busca emanciparse, tiene que tener, ¿cómo se dice? Pruebas de que los padres no están haciendo su trabajo, de que los padres están siendo irresponsables. Él no puede llegar, no, que yo me quiero emancipar, ¿pero por qué? Porque mis padres no me quieren o no me dejan salir. No, eso no es suficientemente contundente para tú como menor emanciparte. Tú tienes que tener pruebas y las pruebas tienen que ser palpables. Hay gente que se enoja y dice, a mí las leyes no me respondieron o no hicieron. Claro, porque usted no llevó prueba, porque cualquiera puede ir a un juzgado, demandar sin prueba y ganar. Y puede ser mentira lo que usted esté diciendo. Por eso usted tiene que tener esas pruebas contundentes. Pero lamentablemente, así como está la ley, así está la trampa. Muchas veces cuando la ley queda con fisuras, aberturas, muchos abogados inteligentes saben cómo meterse por ahí para aprovechar. Porque puede ser que a los abuelos realmente no les interese estar con el menor y quieran hacerle la vida imposible a la nuera o al nuero. Entonces usan ese derecho del menor para hacer daño también. ¿Me entiendes? El menor de edad, en representación del menor de edad, hasta cierto punto. Pueden recordar lo siguiente: los padres y tutores de los menores no tienen derechos sobre el menor. Ellos son los guardianes de los derechos del menor. Entonces, los derechos quien tiene derechos sobre el menor es el Estado. Entonces, el Estado, en algunos aspectos. No, en todos. En algunos aspectos. No, vuelvo y repito. No es el padre, como bien dice el abogado, tiene que velar por el derecho del menor. Porque no es tu propiedad privada, no es un vehículo, no es un caballo, digamos, un caballo que tú tengas, una goma, una silla, que es una propiedad privada. Tú tienes que velar por los derechos del menor. Vayan a internet y busquen derechos del menor internacional. Ustedes lo van a encontrar. Eso es fácil de encontrar. Por ejemplo, en la ley de aquí, del Código del Menor, la ley 13506, el artículo 9, dice, artículo 8, vamos a empezar por aquí. Derecho a mantener relaciones personales y contacto directo con el padre y la madre. Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho de forma regular y permanente a mantener relaciones personales y contacto directo con el padre y la madre, aun cuando exista separación entre estos, salvo que ello sea contrario a su interés superior, lo que debe ser comprobado y autorizado por la autoridad judicial competente. O sea, si el padre es un psicópata, un asesino, algo así contundente que pueda hacerle daño tanto al menor como a ti, tú tienes que certificar esas cosas, ¿me entiendes? Y llevarlo a las autoridades, porque, a ver, tú no vas a poner a tu niño a expensa de un loco o una loca, pero usted tiene que tener prueba de eso. Y el artículo 9 dice relaciones, que ahí fue donde empezó el tema de este video, relaciones con abuelos. El padre
y la madre, el tutor o responsable, no pueden, salvo motivos graves, oponerse a relaciones personales del niño, niña o adolescente con sus abuelos, a falta de acuerdo entre las partes. Las modalidades de esas relaciones serán reguladas por la Sala Civil del Tribunal de Niños y Niñas y Adolescentes correspondiente. Oigan, señores, por eso yo le dije anteriormente, vuelvo y repito, tienen que ver con quién tener su descendencia. Traer un hijo al mundo no es un relajo. No es un relajo, es algo sumamente serio. Entonces, como yo dije en un video pasado, que los hijos no te pertenecen, cuando yo vi comentarios de padres, principalmente de madres, porque las madres están siendo últimamente muy sinvergüenza, apoyando cosas que no son buenas para sus hijos. Cuando llevan, por ejemplo, a las niñas, niños a conciertos de adultos donde cantan música explícita. Entonces dice, mi hijo es mío y yo puedo hacer con él lo que me dé mi gana porque yo lo parí. Mentira. Lo que le pertenece a usted es la responsabilidad de salvaguardar su educación sanamente. Porque cuando el muchacho crece, usted se lo endona a la sociedad. Usted no lo sigue manteniendo. Y como ley de vida, ese adulto hace su otra descendencia, porque es una cadena. Entonces, muchos malcriados siguen con la cadena de dolor, endonándole todos esos problemas desde los abuelos, bisabuelos, esa cadena de dolor a la otra descendencia. Entonces, todas esas problemáticas que no se resuelven en esa familia, usted se lo endona al Estado. Una persona airosa, una persona que no se puede relacionar con los demás, maltratadora, ¿no? Una persona que no sabe su identidad, y todo eso viene arraigado desde la familia, porque nosotros no venimos de un huevo ni un dinosaurio. Entonces, vuelvo y repito, tengan en cuenta con quién van a tener sus hijos, porque esa responsabilidad, digamos, es para toda la vida, en relacionarse con esa otra familia, en relacionarse con ese hombre, en relacionarse con esa mujer. Y no estoy diciendo con esto que tú tienes que buscarte lo perfecto, perfecta, sino que la moral que tenga esa persona se parezca a la tuya y que sea sana. ¿Me entiendes? Fíjate si ese hombre respeta a la familia, respeta a sus hermanas, respeta a su mamá, cómo se relaciona en su trabajo, que eso es importante también, cómo esa persona se relaciona día a día. No te desespere, no le abra la pierna y de una vez deje que te embarace. Fíjate cómo es el trato. Muchas veces nosotros las mujeres idealizamos a hombres farsantes, a hombres sin vergüenza por la desesperación. ¿Tú me entiendes? Y vuelvo y repito, yo no estoy diciendo que te busques un hombre perfecto, porque tú no eres perfecta, pero que por lo menos tú sepas que el día de mañana, si ustedes se separan, porque esto no es para siempre, tu hijo que decidiste tenerlo, se críe sanamente, que el papá no lo abandone, porque esta sociedad tan problemática que tenemos hoy día es porque hay muchos padres ausentes y mucha cadena de dolor, mucha ira. Fíjense, señores, en las mujeres, cuando nos criamos sin un padre, tenemos un problema de identidad y no sabemos el patrón a buscar para tener nuestra descendencia, si decidimos tener hijos. Y en los varones es sumamente peligroso porque se crían con ira, porque se sienten abandonados, al igual que la mujer, pero el hombre en este caso se va con la ira. Y cuando tengo una persona que tiene un carácter fuerte, así, que es barabucón, la mente la tiene débil, reacciona con ira. Y eso viene arraigado de la crianza de la familia. Entonces, hasta aquí lo voy a dejar. Espero que haya sido fructífero, que hayamos aprendido todos. Yo estas cosas que le estoy comentando es porque han sido cosas vividas mías. Yo vengo de una familia disfuncional.
Somos 7 hermanos y cada uno tiene sus problemas porque fueron criados sin padres. Entonces yo decidí romper con esa cadena de dolor, romper con esas ataduras que no nos dejan avanzar como seres humanos, y he cometido errores en el camino, eso es parte del aprendizaje. Yo ahora con 36 años estoy embarazada y sé que lo que pasó anteriormente en mi familia con mi crianza, yo no lo voy a hacer con mi hija. ¿Me entiendes? Porque ya entiendo, ya siento, ¿cómo se dice? Entiendo el dolor que se siente. Y no es verdad que mi hija, yo voy a hacer lo que me dé mi maldita gana porque yo la pujé, como dicen, la pujé por ahí abajo. Ya yo entiendo el concepto de la responsabilidad y salvaguardar la estabilidad psicológica de aquel ser humano que decidí tener con un código genético totalmente diferente al mío, aunque venga de mis entrañas. Y nada, mi gente, muchísimas gracias y un abrazo. Se me cuida.